En este video ya por fin vamos a empezar a hacer gráficas. Bien, entonces para hacer gráficas nosotros necesitamos tener el vector o la lista que va a ser los elementos en el eje X y el vector que va a ser los elementos en el eje Y. Bien, para esto vamos a usar como el eje X las distancias, obviamente, porque queremos graficar el campo eléctrico contra la distancia, y el eje Y, las variables que van a ir sobre Y van a ser obviamente las listas de los valores de campo eléctrico en cada una de las distancias para las tres carguitas. Bien, entonces vamos a usar esta función plot. Esta función plot lo que va a hacer es tomar primero la variable que va en el eje X, después la variable que va en el eje y con esto nosotros ya podemos cerrar. Para ver más claramente la gráfica recomiendo que hagan doble clic aquí en la frontera entre el workspace y la zona de código para ocultar toda esta parte, bien, todo este módulo. Al nosotros tener ya definidas las cargas, definida la constante Coulomb, las distancias como el vector en eje X y los campos eléctricos usando los operadores punto para que sea elemento por elemento, ya por fin podemos darle run a correr y vamos a obtener nuestra primera gráfica en MATLAB. Aquí está. Bien, como eso es una gráfica, está relativamente estéril, hay que arreglar algunas cosas, por ejemplo ajustar los ejes, que no quede tan pegado. Sin embargo, esta ya nos sirve para empezar a trabajar. Entonces, como queremos hacer una gráfica que sea válida en ciencias naturales y aplicadas, principalmente las ingenierías, tenemos que ponerle ejes a esta gráfica, las etiquetas. Pues para ponerle las etiquetas en los ejes vamos a usar esta función xLabel y la comilla simple. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a escribir distancia r y entre paréntesis cuadrados la unidad que usamos para medir esa distancia. Le damos run y ahora sí nos va a aparecer aquí distancia abajo. ¿Esto qué significa? Que esto 2 significa 2 metros de distancia, 4 metros, 6, 8 y 10 metros. Si no ponemos la distancia no sabemos si están hablando de picómetros, si está hablando de yardas, incluso está hablando de segundos, kilogramos, no tenemos ni idea. Entonces es fundamental que ustedes pongan siempre las unidades. Después sigue whitelabel y con whitelabel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a poner la etiqueta para el eje Y. Para el eje Y vamos a usar intensidad E de campo eléctrico, pongámoslo así, y esto va a ir en unidades dentro de los paréntesis cuadrados, Newton sobre Coulomb. Bien, y ahora pongamos por último, pongámosle un título, pongámosle title, paréntesis redondos y entre comillas simples, campo eléctrico de una carga. Bien, y por último agreguémosle una cuadrícula, read on. Démosle run otra vez y aquí está. Chicos, hemos creado nuestra primera gráfica viable para poder ser publicada o usada en un póster científico, en una publicación en una revista indexada, en un reporte de ingeniería, en una revista, en un informe que ustedes tengan que entregar, para un peritaje, para una consultoría. Ya tenemos la primera gráfica. Entonces con esto, muchachos, ya estaríamos cumpliendo una de las partes del tutorial, que es que ustedes puedan generar sus propias gráficas a partir de todos los comandos que ya hemos escrito antes dentro de la definición de variables, la definición de la constante Coulomb, de las cargas, el eje de las distancias, el arreglo de las distancias. Por esas razones que nos grafica aquí todo esto continuo y no punto a punto desgranadito, y la definición de los campos eléctricos usando el operador punto para la división y para la potenciación elemento por elemento. Bien, muchachos, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchos éxitos.